La Segunda Guerra Mundial es sin lugar a duda una de las guerras más trágicas, sangrientas, devastadoras y brutales que han ocurrido en la historia, donde millones de personas dieron la vida por sus países y muchas más murieron en un conflicto del cual no tenían parte alguna. Subsecuentemente también es la guerra que más se utiliza para juegos de disparos. Pero incluso viendo la enorme cantidad de juegos de disparos, de estrategia, RPG u otras cosas que utilizan la Segunda Guerra Mundial como escenario para su juego, existe un conflicto que muchas veces es relegado a un papel menor o simplemente es olvidado por los desarrolladores. Ya sea porque la gente detrás del juego no lo incluyó en primer lugar o porque sí lo incluyeron, pero tiene muy poco contenido comparado con el conflicto en Europa, el cual siempre es el centro de atención en cualquier medio donde se representa la Segunda Guerra Mundial. Por lo menos aquí en el mundo occidental. Estoy hablando, claro, de la Guerra del Pacífico, la guerra donde Estados Unidos luchó contra el Imperio japonés por el control de diversas islas por el Océano Pacífico, tal cual como explica el nombre. Claro, técnicamente dentro de la Guerra del Pacífico podemos agregar otros conflictos que provocó Japón en Asia, ya sea la guerra que tuvieron con China, Corea, Vietnam, Camboya y, bueno, básicamente todos sus vecinos en Asia. Aún así, la parte más popular en Occidente fueron las batallas que se libraron en diferentes islas, y bueno, como no olvidar el explosivo final que tuvo esta guerra. Obvio, existen juegos que incluyen la Guerra del Pacífico de una mejor manera o donde incluso incluyen la Guerra del Pacífico como la guerra principal representada. Del fondo de mi cabeza me llegan Rising Storm, uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, y Call of Duty, un juego que jamás he tocado en mi vida y realmente no lo quiero tocar próximamente. Pero bueno, seguramente hay un montón más. Pero el punto es que una vez te pones a analizar detenidamente cómo se desarrolló la Guerra del Pacífico, las armas de ambos países, los lugares donde se dio el conflicto, empiezas a entender por qué muchos desarrolladores no incluyen esta parte de la guerra en sus títulos. La razón es tan sencilla que solamente puede ser descrita en una sola palabra: balance. Japón, con todo y sus conquistas en Asia, no se comparaba en nada contra los estadounidenses. Y esto no lo digo por fanatismo o por amor a Gringolandia, lo digo como la simple verdad que es. Mientras que Estados Unidos contaba con un ejército equipado con armas automáticas, tanques, aviones y muchas otras armas tecnológicamente avanzadas para la época, los nipones luchaban con rifles de cerrojo, tanques casi obsoletos, aviones decentes y una tradición muy arraigada en su interior que hacía que su ejército fuera leal hasta la muerte. Literalmente. Que bueno, dependiendo del punto de vista moral donde lo veas, o teniendo en cuenta todas las bajas que tuvo Japón en la guerra, la realidad es que era más perjudicial que nada. Pero eso es otro tema. Piénsalo de esta manera. Cuando estás creando un juego multijugador me refiero, tienes que hacer que ambos bandos sean comparables entre sí, porque honestamente, ¿cuánta gente le gusta jugar un juego donde uno de los bandos es claramente superior al otro? Supongo que habrá un loquito que sí. Pero para la demás gente normal, ese tipo de desbalance es bastante desmotivador y va a hacer que el juego muera rápidamente. Entonces, si quieres tener un juego donde dos equipos, uno representando a Japón y uno a Estados Unidos, luchan entre sí por un objetivo, no puedes simplemente meter a los nipones con sus armas hechas de palo de escoba y esperar que puedan hacerle frente a los estadounidenses con sus Sherman y sus rifles automáticos. Por eso mismo, algunos juegos toman lo que yo llamaría la ruta difícil. Le dejan sus rifles y armas anticuadas a Japón y le dan ventajas en otras formas. Puede ser con un mayor número de tropas, reapariciones, o bueno, como ya he mostrado en el video varias veces, en Rising Storm puedes hacer una cara con bayoneta bastante chida. Pero lamentablemente la mayoría de desarrolladores de juego no tienen la imaginación, el presupuesto, o bueno, tal vez la gente que está en posiciones más superiores simplemente no quiere eso y prefieren ir por la ruta más fácil. Que los gringos utilizan M1 Garand y tanque Sherman, no hay problema. A los nipones debemos dar un rifle experimental que solamente se fabricó 2 veces y nunca se supo si funcionaba realmente, y un tanque prototipo que ni siquiera salió de Japón. Y problema resuelto. Es la solución fácil, porque balancear cosas así es solamente cuestión de buscar el prototipo o arma experimental indicado, pero también porque permite que Japón pueda tener una mayor selección de armas a su favor. Eso es bastante bueno para las compañías de videojuegos porque claro, más selecciones significa más maneras de poder monetizar un juego, todo a costo de la muerte del realismo. ¿A qué lleva toda esta introducción y este textote que me acabo de echar? Pues lleva a uno de mis juegos favoritos y más infravalorados en mi opinión de la última década, el First Person Shooter de la Segunda Guerra Mundial con mecánicas RPG desarrollado por Darkflow Entertainment y publicado por Gaijin, el juego conocido como Enlisted.
Yo considero Enlisted como una joya infravalorada entre todo el mar de juegos de la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad, sin miedo a sonar pretencioso, aunque sé que suena así, es uno de los pocos juegos que realmente me hace sentir como un soldado en la guerra. O sea, esa sensación de estar corriendo en un campo mientras disparos salen por todos lados, los aviones vuelan alrededor, tiran bombas, luchan entre sí, y tanques pasan a tu lado, escuchas disparos de cañón, mortero. Es una increíble combinación entre combate con infantería y vehículos que hace que Enlisted tenga lo que llamaría un aire cinemático la mayoría del tiempo. De hecho, si grabas un poco de gameplay y simplemente quitas el HUD y todos los demás números y cosas que están en la pantalla, se puede ver bastante bonito, como una película. Sin embargo, y como todo videojuego moderno, se necesita agregar contenido periódicamente para que los desarrolladores tengan su sueldo y puedan comprar víveres para sobrevivir, y bueno, los directivos a cargo de las compañías de videojuegos puedan comprar su segunda camioneta del año, si no es que la tercera. Y en Enlisted esto ha afectado a una de las facciones del juego de una manera bastante curiosa. Un efecto que yo he apodado cariñosamente en mi cabeza como la fantasía nipona. Porque una vez te pones a analizar el equipo, las armas, los vehículos y todas las cosas que utiliza Japón en el juego, te das cuenta de que en cuanto más contenido agregan los desarrolladores para Japón, más se aleja a Japón de ser algo similar a como era en la vida real para convertirse en algo más como ciencia ficción o historia alternativa. Suena exagerado, y lo es. Y realmente esto solamente es un problema para la gente que está obsesionada con la historia y el realismo. Y esa gente ya está jugando Squad, Arma o Headless Luz de todas formas, así que no importa. Pero me resulta bastante curioso que un juego que anuncia orgullosamente que tiene un apego a la historia y al realismo, te deje jugar con un tanque Tigre en el Pacífico, con armas robadas de Estados Unidos que ni siquiera se usaron en masa durante la Segunda Guerra Mundial, un jet prototipo que solamente se usó una sola vez, y un rifle automático con el que Japón solamente experimentó en los años 30 y de ahí ya nada. Realmente no sé por qué la gente detrás del juego se está tardando tanto en agregar nuevos mapas a Japón, cuando con todo el equipamiento que ya tienen para Japón en el juego, básicamente pueden hacer hasta una campaña de historia alternativa donde hay una invasión anfibia de Estados Unidos hacia Japón directamente. Si van a agregar todas estas cosas, hay que hacerlo en grande, ¿no? Pero ya es hora de terminar con las referencias vagas sobre las cosas que hay en Enlisted y hay que ponernos serios. El propósito principal de este video es para analizar el equipamiento que tiene Japón en Enlisted y determinar qué tan realista es su inclusión en el juego. Y claro, compartir un poco de la historia sobre estas armas que muchos vemos en el juego y no tenemos ni idea de dónde salieron. Ya si por el camino se me ocurre alguna conclusión, alguna reflexión final o lo que sea, pues ya veremos porque voy haciendo el video mientras escribo mi guión, algo de lo que me estoy arrepintiendo rápidamente. Pero el punto es que, de aquí en adelante, estos son aguas completamente inexploradas, así que, sin nada más que agregar, empezamos con el arma más básica para cualquier ejército de los años 40, el buen y confiable rifle de cerrojo. Japón en el Enlisted empieza bastante bien con su primer rifle siendo el fusil Arisaka tipo 38. El rifle estándar que de hecho utilizó el ejército imperial al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, también claro, su versión de carabina, que se usaba al mismo tiempo que la anterior. Pequeña nota para la gente que no es experta en armas, o sea la mayoría de gente normal. La diferencia principal entre una carabina y un rifle es la longitud que tiene su cañón. En resumen, la carabina es casi completamente igual al rifle, pero con un cañón reducido. Esto les da la ventaja de ser armas más ligeras y fáciles de maniobrar, y la desventaja de tener menos potencia y alcance. Misma razón por la que, y tomando a Japón como ejemplo con la carabina tipo 38, estas armas eran utilizadas por soldados de segunda línea, o sea, los ingenieros, los de logística, médicos y todos los trabajos necesarios para mantener un ejército funcionando, pero que realmente no van a estar en el frente la mayoría del tiempo. También aquí hago mención del rifle tipo 97 de francotirador, el cual, aunque cuenta con un nombre completamente diferente a todos los demás rifles que voy a mencionar en esta lista, es en realidad una versión modificada del fusil tipo 38 para el rol de francotirador. Claro, según las fuentes que he revisado, sus diferencias consistían en las dimensiones del cerrojo y la culata, pero vaya, básicamente solamente era una versión del tipo 38 pero hecha para francotiradores.
El siguiente rifle, en cambio, es un poco más interesante, el rifle tipo 1, ya que oficialmente con este rifle acabamos la racha de armas completamente japonesas, ya que, en sí, el rifle tipo 1 es un rifle italiano, o bueno, tal vez la mejor forma de describirlo, es un rifle hijo de la Italia fascista y el Japón imperial. El fusil tipo 1 fue producido en Italia para el Imperio japonés antes de la Segunda Guerra Mundial, por lo que el rifle tipo 1 emplea un cerrojo tipo Carcano, pero utiliza las balas 6.5 por 50 Arisaka. La verdad es que si lo comparas con otros rifles italianos de los que hay de hecho en Enlisted, pues no se parece mucho a ellos, pero sigue siendo un hijo de Italia en su corazón. Dejando atrás al rifle tipo 1, tenemos al verdadero rifle icónico de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. El rifle más representado en historias de la Guerra del Pacífico y el rifle que realmente podemos definir en toda la palabra como Japón. Estoy hablando, claro, del rifle tipo 99, del cual tenemos literalmente todas las variantes que existieron en el juego. Está la versión inicial, la que se creó para reemplazar al rifle tipo 38 pero nunca lo logró completamente debido a la pequeña capacidad industrial que tenía Japón en ese momento. La versión tardía, el mismo rifle con materiales más baratos y simplificados hecho para que los nipones puedan abastecer a su ejército a finales de la guerra. La versión de francotirador, que no necesita explicación por el nombre. La versión con un cañón más largo, la cual en el juego se muestra con una banderita. La versión de cañón largo pero para francotiradores. Y la versión de paracaidistas, que tiene la capacidad de separarse para ser más fácil de transportar en el aire. Lo cual en mi opinión lo hace la mejor versión del rifle, aunque lamentablemente su funcionalidad de poder separar sus partes no se muestra en el juego. Finalmente, para acabar con la sección de rifles históricamente correctos en el Listed, tenemos a los rifles con el dispositivo lanzagranadas tipo 2. El lanzagranadas tipo 2 era una copia del dispositivo lanzagranadas alemán llamado Schießbecher. Los nipones hicieron como 40.000 de estas cosas, y en el juego lo puedes tener equipado en el rifle tipo 38 o en el tipo 99. Y bueno, el lanzagranadas como dice el nombre, realmente no hay mucha más historia además de eso. Pero lamentablemente, una vez acabamos con los rifles que si los ves de lejitos no te das cuenta de que son diferentes entre sí, llegamos al territorio de fantasía, con nuestra primera arma prototipo, el rifle tipo Hei, un rifle experimental de los años 30 del cual solo se estima que se hicieron 50 copias. Imagínate, solamente 50 copias de este rifle existieron, y aún así en el liste del bastardo tiene 5 versiones diferentes. Porque este rifle, a pesar de ser supuestamente usado por soldados japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, y digo supuestamente porque de todas las fuentes que he investigado, ninguno de los avistamientos han sido confirmados, y aún así lo encuentras en cualquier partida en el Listed. Obvio, todos sabemos que los nipones necesitaban tener un rifle automático para competir con Estados Unidos, pero es gracioso como en el Listed el rifle tipo Hei tiene la versión semiautomática con cartucho de 5 balas, la misma versión con un cargador de 10 balas, la versión con cargador de 10 balas pero con acabado de madera, la cual, dato curioso, es un invento completamente del juego porque no hay ninguna evidencia de que esta versión haya existido en la vida real. La versión automática que se creó a finales de los 30 para ser usada como ametralladora ligera, de la cual ni siquiera se sabe cuántas copias existieron, y la misma versión automática pero con un escudo de metal. Y claro, no he hecho ningún tipo de prueba o algo así, pero te aseguro que en cualquier partida en el Listed, jugando a Japón fácil te encuentras más de 50 soldados usando este rifle. Así que sí, el realismo, al igual que el hombre del bigote chistoso, está muertísimo en el Listed. Pero esto no acaba aquí. Tenemos también a su primo, el rifle tipo Otsu, otro prototipo con el que también experimentó Japón en los años 30, que de hecho fue parte de las mismas demostraciones donde también se probaron los rifles tipo Hei. Pero por increíble que sea, del tipo Otsu se sabe aún menos cosas. Bueno, se sabe que el tipo Otsu es básicamente una copia del ZH-29, arma que también está en el Listed, con algunas modificaciones para usar la munición japonesa y todas esas cosas típicas. Pero fuera de eso, no se sabe ni cuántos prototipos existieron y ni siquiera si hubo algún tipo de avistamiento durante la Segunda Guerra Mundial.
Y lo peor de todo este caso, lo peor de todo sin duda, es que el rifle tipo Otsu es casi igual al rifle tipo Hei en el listed. Porque, o sea, con la tan poca selección de rifles semiautomáticos que podían agregar a Japón y desperdiciaron su oportunidad haciendo básicamente una copia del tipo Hei otra vez. Si ya de por sí las dos armas matan al realismo, ¿por qué no se dieron la libertad de al menos diferenciarles algo más? No sé, darle más daño al tipo Otsu, hacer que sea más rápida. Pero en fin, así lo hicieron los de Gaijin. Ahora bien, antes de pasar al último rifle, hago mención honorífica al rifle tipo Ko. Y aunque realmente no planeo hablar de todos los escuadrones premium porque ellos ya son otra cosa entera, decidí mencionar al rifle tipo Ko porque tiene la misma historia que el rifle tipo Hei y Otsu, pero aún menos información al respecto. No se sabe ni cuántos existieron y creo que solamente existe una foto del pobre. Así que bueno, mención honorífica. Curiosamente el último rifle, a pesar de parecer seguir la tendencia de rifles prototipos japoneses, rompe esa regla y de hecho técnicamente sí es un rifle históricamente correcto. Un rifle muy raro, ya que solamente existieron 250 copias de este, pero eso es muchísimo mejor que 50 copias. Estoy hablando del rifle tipo 4 o tipo 5 como también dicen otras fuentes, el rifle japonés que literalmente es una copia del M1 Garand de los gringos. Porque los japoneses, a pesar de todas las creencias sobre el honor y el bushido, no tenían ningún problema con el plagio y el robo. Y bueno, también otras cosas peores, pero eso no lo quiero mencionar en este video. El tipo 4 puede ser considerado como el último rifle que Japón desarrolló al final de la guerra. Una copia del M1 Garand que le permitiría al ejército japonés tener una ventaja similar a los estadounidenses, pero que lamentablemente llegó muy tarde, y también se reportó que tenía muchas fallas en su diseño. Un final agridulce para los rifles japoneses, pero el comienzo de la siguiente sección, la cual es sobre... Empezamos con el subfusil S1-100, una metralleta diseñada por Alemania, fabricada en Suiza y usada en el ejército austriaco. Y también a Japón le vendieron algunas de estas durante su invasión a China, misma razón por la que se ve representada en el juego. Así que, como primera arma para empezar la lista de subametralladoras japonesas, no está mal históricamente, pero vaya, no es completamente japonés. Pero la siguiente arma es una verdadera joya nipona, el subfusil tipo 100, un subfusil completamente japonés, claro, si obviamos el hecho de que está basado fuertemente en un arma suiza, el cual también tiene el honor de ser el subfusil japonés más producido durante la Segunda Guerra Mundial. Un subfusil que es bien representado en los medios. Con todo y que, aunque fue el subfusil más producido en Japón, solamente se producieron 25.000 de estas durante toda la guerra. Lo cual, para que se dé una idea de la poca cantidad que es, Estados Unidos fabricó 650.000 M3 Grease Guns durante el mismo tiempo. Pero bueno, eso no importa. Del arma icónica japonesa tenemos sus tres variantes. Su versión más temprana, la versión de finales de la guerra y la versión para paracaidistas, la cual, al igual que rifle, es capaz de ser dividida en partes, pero al igual que su primo, esta función no se ve en el juego. Y también cabe mencionar que esta versión, a pesar de ser la versión para paracaidistas, no está en un escuadrón de paracaidistas. Pero lamentablemente, después de tener al históricamente correcto tipo 100, tenemos al subfusil MP-28, un subfusil alemán del que no se tiene registros que haya sido utilizado por Japón. O sea, tiene una historia interesante, no lo niego, pero voy a saltarme la historia del arma porque realmente el MP-28 fue un arma alemana que no tuvo contacto con Japón. Bueno, algunos historiadores dicen que habían algunas de estas armas en los almacenes nipones al final de la guerra, pero estas eran más piezas históricas o para ser investigadas por los científicos japoneses. Su rol como arma en el frente japonés en el listed es básicamente una completa, total mentira. Y eso me duele mucho. La siguiente arma, en cambio, sí es históricamente correcta. La escopeta FN Browning Auto 5, la cual, aunque no fue creada por japoneses, como se puede intuir por solo el nombre, sí fue comprada por estos y en un momento reproducida en fábricas japonesas. Así que en sí, es un arma importada de la cual se crearon imitaciones japonesas, pero no cambia que su aparición en el juego y durante la época es correcta. Las siguientes armas sufren del mismo fenómeno que el rifle tipo 4, es decir, son armas que parecen experimentales y técnicamente lo son, pero sí fueron producidas en números considerables, entre comillas, al final de la guerra, y sí está confirmado su uso en el frente. Estas armas son el subfusil tipo 2 y su variante el tipo 2A.
El subfusil tipo 2 es muy representado en los videojuegos, de hecho creo que ya habrás oído algunos clips que he puesto, pero es extremadamente raro en la vida real, ya que solamente se estima que se fabricaron 150 de estas armas durante toda la guerra. Es decir, sí son históricamente correctos para la época, pero si tú fueras un soldado estadounidense o chino luchando contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial, encontrarse un japonés con uno de estos sería básicamente un milagro. En fin, las dos variantes en el Enlisted se diferencian por la cantidad de balas que tiene el cartucho y que una tiene una bayoneta. Algo que no he mencionado en ninguna arma, pero es algo muy común que agregan los nipones a sus armas. Y bueno, quién sabe para qué será. Mención honorífica al subfusil tipo 1, el subfusil prototipo antecesor a los subfusiles tipo 2, el cual sí es un arma completamente históricamente incorrecta, ya que solamente se fabricaron pocas copias para ser utilizadas en pruebas para el ejército japonés, es decir, armas completamente experimentales que nunca salieron de los almacenes de Japón. Siguiente arma, el SIG 1920, un subfusil suizo producido durante la Primera Guerra Mundial y que fue exportado a varios países después de la guerra. Entre esa lista de países está Bolivia por alguna razón y también Japón, pero la versión japonesa de este subfusil es bastante curiosa en sí, ya que además de ser obviamente adaptada a la munición local de Japón, también se le agregó un aparato para montar una bayoneta al arma. Si lo piensas bien, es realmente increíble lo mucho que Japón adoraba sus bayonetas en esos tiempos. Es hora de hablar de la segunda escopeta que poseen los nipones en el Enlisted, la escopeta Kawaguchi. Un arma que realmente es de rango 1, pero porque es la última arma de infantería que agregaron los desarrolladores de Enlisted para Japón, la puse aquí porque era mucho más fácil que rehacer una sección entera del video. La escopeta Kawaguchi es una escopeta de 2 cañones fabricada en Japón durante algún periodo antes y también después de la Segunda Guerra Mundial. Lo digo de esa manera tan tonta porque esta arma es una de las cosas más raras con las que me he encontrado haciendo este video. Esta simple escopeta literalmente no tiene registros de su historia, ni de su uso, ni de su diseño. Lo único que estoy 100% seguro de ella es que la fabricó una compañía llamada Kawaguchi, que de hecho hoy en día ya ni existe. Ya estuve mucho tiempo viendo las discusiones y todas las cosas que decían de esta escopeta en los foros gringos, pero para resumir, esta escopeta técnicamente sí es históricamente correcta, pero no tengo idea alguna de si alguna vez algún soldado japonés la usó en la guerra. Al final del día, solo era una escopeta chistosa con una bayoneta montada enfrente. Ah, y sobre eso, para no quemar tan rápido el chiste de los crímenes de guerra japonés, pondré un videito un poquito más serio que explica más o menos cómo se comportó Japón con los civiles en Asia. Lamentablemente, aquí muere nuestra racha de armas históricamente correctas, ya que la siguiente ya es fantasía total, el subfusil Tokyo Arsenal. Un subfusil tan experimental que su nombre fue acuñado por historiadores ingleses que estaban investigando la historia del arma, ya que en Japón ni se dignaron a darle un nombre real a esta arma antes de tirarla a la basura y olvidarse de ella por siempre. El Tokyo Arsenal fue un subfusil con el que Japón experimentó en los años 30, del cual solamente se fabricó una copia, la cual durante sus pruebas sufrió una gran cantidad de problemas, desde sobrecalentarse hasta romperse sola por fallas en el diseño. Así que, naturalmente, y como creo que cualquier otro ejército hubiera hecho, Japón rechazó el arma. Y no fue sino hasta el año 2021 cuando su espíritu resucitó finalmente y se manifestó en un juego de disparos producido por Gaijin Entertainment. Y, siguiendo esta racha, la última arma es tan real como la base en la luna que Alemania construyó al final de la guerra,
la carabina M2 recortada. No hablaré mucho de su historia, porque esta arma fue creada a finales de la Segunda Guerra Mundial, se usó muy poco durante la Segunda Guerra Mundial y toda su historia es en torno a guerras como la de Corea y de Vietnam. Entonces, básicamente, el M2 es más un arma de la Guerra Fría, usada en diminutas cantidades durante la Guerra del Pacífico. Y por alguna razón que todavía no entiendo, la gente que desarrolla el juego le dio una versión capturada y modificada de estas a Japón como su último subfusil. Un invento 100% de Enlisted que lamentablemente sí es algo entendible, ya que, vamos a ser honestos, ya se habían quedado completamente sin subfusiles que pueden agregar a Japón. Pero eso no quita que siga siendo una completa farsa. Pero al menos hablar de ella me permite acabar con esta sección sobre las subametralladoras para poder ahora hablar de... la base de cualquier ejército moderno, las armas que le permiten a un solo soldado poder arrasar con decenas de personas en segundos. Y claro, la razón por la que la Segunda y la Primera Guerra Mundial se llevó a tanta gente a la tumba. En Enlisted se puede decir que sí cumplen esa misma función, pero al igual que en la vida real, hay veces donde puedes matar escuadrones enteros sin que nadie te pueda detener, y otras veces donde en cuanto matas a alguien enseguida te cae un bombardeo directo a tu dirección. Ahora, ¿esta introducción ayuda a mi análisis de las metralletas japonesas en Enlisted? No, en lo absoluto, pero quería hacer una introducción un poquito más larga. Nuestra primera ametralladora es la ametralladora tipo 11, arma completamente nacional de Japón, creada por ellos mismos al ver la cantidad de bajas que tuvieron los europeos durante la Primera Guerra Mundial. Y a pesar del hecho de que esta fue creada basándose en diseños anticuados de la Gran Guerra, no evitó que sirviera con el ejército japonés hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Más allá de su interesante sistema de recarga con cartuchos de rifle, no hay muchas cosas que la diferencien de las demás metralletas. Es simplemente la metralleta común con la que Japón empezó la Segunda Guerra Mundial. Siguiente arma, la ametralladora ligera tipo 97. Primero la diferencia más obvia, tiene una mira telescópica montada en la misma, algo bastante único, y la razón de esto es bastante simple. Esta es la metralleta que se instaló en los tanques y vehículos blindados japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, esto lo puedes comprobar fácilmente. Literalmente la puedes ver en todos los tanques nipones que hay en el juego. Pero, y como también se puede ver en Enlisted, era posible ser usada por infantería normal, aunque no era tan común debido a su peso. Lo cual lo menciono convenientemente porque las siguientes armas fueron los intentos de arreglar ese problema y darle una mejor ametralladora a la infantería japonesa. El primer intento tiene por nombre la ametralladora ligera tipo 96, diseñada después de los primeros conflictos que tuvo Japón con China al inicio del siglo, donde se dieron cuenta que la metralleta tipo 11, aunque cumplía su función, tenía muchas fallas, siendo la principal los bloqueos que ocurrían cuando se metía polvo o tierra en el arma. Por eso mismo el ejército japonés decidió rediseñarlo usando como inspiración a la metralleta tipo 97 y juntando lo que sí servía de la tipo 11, y así crearon la metralleta tipo 96. Una ametralladora más confiable, con más munición y a la cual le podías poner encima una bayoneta. Pero aún así no era perfecta, así que en los años siguientes desarrollaron la metralleta tipo 99. Una metralleta con un mayor calibre, pero que básicamente seguía siendo la misma arma con algunas mejoras para facilitar la vida de los soldados. Más fácil de recargar, mejor mira y aún más confiable que la anterior. Esto hizo que se convirtiera en una metralleta bastante apreciada por los soldados, que al igual que todas sus hermanas, lucharía hasta el final con el ejército japonés. Pero dejando atrás a las ametralladoras niponas, tenemos el primer ejemplo de algo ya no tan históricamente correcto. Estoy hablando de la metralleta Shike-7, que si estás poniendo atención al video te darás cuenta de que comparte nombre con un arma anterior, ya que esta también es de origen suizo.
Sin embargo, a diferencia del SIG 1920, el KE-7 no fue importado a Japón, sino que a China, y ahí sí fue usado como la metralleta estándar por el ejército chino. Y aunque se sabe que muchas armas chinas fueron robadas, utilizadas por soldados japoneses luego de la invasión, eso no quita que esos eran casos aislados, por lo que su inclusión como metralleta para Japón, la verdad es bastante cuestionable. Siguiente metralleta, la TE-4, la versión simplificada de la metralleta tipo 89, la cual es una metralleta basada en diseños ingleses que desarrolló la rama aérea del ejército japonés para sus aviones, obviamente. Menciono de manera breve esto porque realmente no hay mucha información y porque de todos modos vamos a ver esta metralleta muchísimas veces cuando llegue a la sección de aviones nipones. Pero continuando con el TE-4, esta era una versión de la ametralladora tipo 89 más ligera que, aunque su uso principal también era para aviones, también fue utilizada por tropas en la tierra. Aquí también quiero hablar de la motocicleta Kurogane tipo 95, la cual, aunque realmente debería ir en la sección con los demás vehículos, he decidido ponerla aquí porque realmente solamente es una moto con una metralleta. Dicha metralleta siendo la TE-4. Esta moto fue uno de los tantos vehículos domésticos que desarrolló Japón para no depender de marcas extranjeras, en este caso de Harley Davidson. Pero fuera de eso, es una moto militar con una metralleta, y aunque es súper difícil de matar gente con ella en el listed, sí es históricamente correcta. Y además mira lo rápido que es. Antes de pasar a la metralleta final del árbol tecnológico japonés, toca hablar de las metralletas construibles, las ametralladoras del escuadrón de ingenieros y el de ametralladores. Y las pongo las dos en la misma sección no porque estoy cansado de hablar de ametralladoras, que sí lo estoy, pero porque las dos son básicamente dos versiones diferentes de la misma arma. Empezamos con la más chiquita, la ametralladora tipo 92. ¿Se te hace conocida? Debería, porque esta metralleta está basada en la metralleta Hotchkiss francesa, arma súper común en la Primera Guerra Mundial, y que de hecho también puedes usar con Japón en el listed, solo que en este caso es un arma de oro, y por lo tanto, más o menos rara. La tipo 92 fue muy utilizada como metralleta estacionaria durante la Segunda Guerra Mundial, y dato curioso, los gringos la llamaban pájaro carpintero, por eso de sus balas, aunque para mí todas las balas suenan igual. En cambio, su hermana mayor, la metralleta pesada tipo 93, también se basa en la Hotchkiss, pero su versión de mayor calibre. En este caso, la tipo 93 solamente se utilizaba en barcos de la marina japonesa y también como arma antiaérea nipona. Y sí, las dos se produjeron en más que grandes cantidades durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora sí, nuestra metralleta final, la cual me pone feliz y al mismo tiempo no. Me hace feliz porque al igual que casi todas sus hermanas es históricamente correcta, pero me pone triste porque la historia de esta es casi literalmente la misma que la del TE-4. La metralleta tipo 100 es una metralleta basada en diseños extranjeros, en este caso especialmente de Alemania, y su rol principal era como arma para aviones, pero sí existe evidencia de haber sido utilizada en tierra. Así que una historia algo básica, pero eso no quita que dentro de todo, incluso tomando en cuenta la ametralladora china robada, en cuanto se refiere al departamento de metralletas japonesas en el listed, son las cosas más históricamente correctas de toda la facción. Un logro para el realismo, que veamos si dura con las... Empezamos con el rifle tipo 97 antitanque. Rifle fabricado en 1938 y utilizado por el Imperio japonés hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Aunque después del año 1942, Japón se dio cuenta que estos rifles antitanque gigantes, y digo gigantes porque la cosa pesaba 50 kilos, ya no daban para noquear tanques gringos, así que de ahí en adelante se convirtieron más en armas antiaéreas. Y aunque no tengo clips donde lo haga, hay mucha gente en el juego que derriba aviones con este rifle. Así que, para resumir, el rifle es un arma históricamente correcta, pero físicamente incorrecta, porque Dios mío. Yo me considero alguien más o menos en forma, pero estos japoneses andan disparando un rifle de 50 kilos como si no fuera nada. Con un solo disparo esa madre debería mandar a un soldado volando hacia atrás y romper varios huesos del pobre cabrón en el proceso. Eso sin siquiera mencionar que si usas tu arma principal puedes correr con esa madresota de 50 kilos en la espalda. Esto físicamente no es posible, o sea, tal vez si eres Usain Bolt o yo qué chingados. La siguiente arma antitanque es el cañón sin retroceso tipo 5, un arma experimental medio desconocida y no tan documentada, tanto que tuve que buscar su información en la Wikipedia japonesa, porque no me sé la información en inglés ni en español.
Era un arma antitanque experimental, prototipo, que en principio era básicamente un tubo que lanzaba una carga explosiva, más o menos como el Panzerfaust alemán. Japón experimentó con el cañón tipo 5, pero la siguiente arma antitanque de la lista le ganó el lugar de ser producida en masa, mientras que el pobre tipo 5 se quedó bastante olvidado. Y lamentablemente, después de toda una sección de armas reales, llegamos otra vez con nuestra primera arma prototipo. ¡Yay! Ahora, el arma que sí se fabricó en masa fue el lanzacohetes tipo 4, creada para resolver la falta de armas que realmente pudieran destruir tanques gringos, aunque irónicamente se diseñó el lanzacohetes tipo 4 tomando como base al bazooka estadounidense. Se fabricaron en el último año de la guerra, y antes de que esta se acabara, ya se habían fabricado 3.500 de estos plagios, listos para defender el imperio del sol naciente. Cosa que no lograron, pero el intento es lo que cuenta, ¿no? Antes de pasar a la última arma de la lista, hablemos del cañón antitanque que puedes construir con los ingenieros. El cañón antitanque tipo 1, el cual a diferencia de las otras armas construibles por los ingenieros, sí fue un arma diseñada para pelear en la Segunda Guerra Mundial, ya que tras la batalla que tuvieron los nipones y los rusos en 1939 por ciertos territorios que rozaban entre China y la Unión Soviética, Japón se dio cuenta lo mucho que necesitaba algo que pudiera destruir tanques sin tener que sacrificar a otros 10 soldados atados con explosivos. Y de ahí nació el cañón antitanque tipo 1, arma que, aunque tenía muy buenas intenciones, al igual que muchas otras armas en esta lista, quedó obsoleta al poco tiempo, ya que los nipones no anticiparon luchar contra tanques que no fueran ligeros. Algo bastante trágico cuando te das cuenta de que la mayoría de tanques estadounidenses que existieron y se usaban en la Segunda Guerra Mundial no eran para nada ligeros. Mención honorífica al palo con una bomba encima, o por su nombre real, la mina de estocada, el fruto de la idea de alguien en el ejército japonés que un día pensó que sería una muy buena idea poner una carga antitanque al final de un palo cualquiera y decir a los soldados que se estrellen contra los tanques en nombre del emperador. Y lo peor es que a veces no pueden ni destruir el tanque de un tiro. Lacking significant anti-tank weapons, the Japanese resorted to the suicidal lunge mine. An armor-penetrating shaped charge was mounted at the end of a 5-foot pole. Standoff sticks were attached to the head to ensure that the charge was the optimal distance from the tank's hull. The charge was set off by a simple striker detonator thrust by the attacking soldier. The device worked remarkably well. Ahora, finalmente, última arma antitanque, el Panzer Schreck, un lanzacohetes alemán, nunca exportado a Japón, nunca producido por Japón, nunca tocado por un soldado japonés. Es más, ni siquiera estoy seguro de que en algún momento algún alemán le haya mostrado una foto de esta cosa a un japonés siquiera, pero, lamentablemente, es el arma final del listado de armas antitanque, y otro completo invento de los desarrolladores de Enlisted. Aquí solamente tenemos un arma y la mención honorífica de su hermano perdido, el mortero tipo 89, un mortero ligero producido por Japón desde 1929 que al igual que muchas otras armas aquí, se produjo antes de la Segunda Guerra Mundial, pero apoyó al ejército japonés hasta el final del imperio. Es un mortero, ya sabes, metes bomba, sale volando, cae al suelo, boom. Pero lo que diferencia al mortero tipo 89 de sus otros adversarios en la guerra era su tamaño, porque cuando digo que era ligero, solo pesaba 4 kilos, lo cual ayudó muchísimo a los japoneses en la guerra del Pacífico, donde justo ese aspecto lo hacía destacar por encima del mortero gringo. Piénsalo, era mucho más fácil llevar esa cosa en medio de la selva por días que los morteros pesadísimos de los gringos. Mención honorífica al rifle Arisaka con mortero, literalmente un rifle Arisaka combinado con el mortero 89. Ni idea si existió, y realmente no creo que exista porque no encuentro evidencia del rifle en la vida real, pero hey, es gracioso usarlo en el juego. Seguimos nuestro feliz camino con las armas más éticas y respetuosas a la vida que existen, los lanzallamas.
en este caso el lanzallamas tipo 93 y su hermano el tipo 100. El lanzallamas tipo 93 fue desarrollado como de costumbre por Japón al ver a todos los europeos tostados en las trincheras durante la Gran Guerra, y aunque sí fue usado previo a la Segunda Guerra Mundial y en otros conflictos, su mal diseño hizo que los nipones crearan una versión más actualizada y moderna para la Segunda Guerra Mundial, el lanzallamas tipo 100, el cual es igual al tipo 93 pero más confiable y con más alcance. Curiosamente, a finales de la guerra los japoneses utilizaban más el lanzallamas como un arma antitanque. Esto en gran parte debido a la falta de armas antitanque en el frente y porque Japón ya estaba luchando una guerra que no tenía ninguna posibilidad de poder ganar y se encontraban completamente en la defensiva. Esto lo voy a hacer rápido. Los botiquines, cajas de herramienta, mochilas, palas, hachas, cantinfloras, bombas molotov, dinamita, minas antitanque y antipersona no solamente son armas y herramientas que comparten literalmente todas las naciones en el Listed, sino que también las naciones reales en la Segunda Guerra Mundial. Son literalmente cosas básicas que utiliza un ejército durante toda la vida. Lo mismo con la granada estándar tipo 97 y la granada de humo tipo 94. Son granadas estándar producidas en millones para el ejército nipón. Ahora, en cuanto al caso de la granada tipo 91 de fósforo blanco, esa cosa no existió, y literalmente solamente la inventaron para balancear el juego, lo cual también es curioso porque si no recuerdo mal, todavía no le han dado ningún tipo de granada parecida a la Unión Soviética. Ahora, ya hablé del así que me lo salto completamente, pero la katana Shingunto era una espada que se le daba a ciertos soldados de alto rango en el ejército nipón. Vaya, comandantes, líderes de escuadrones y así. Y bueno, también está la katana que te dan por eventos en el Listed, la cual es simplemente una katana de las que había millones en Japón, muchas de ellas heredadas por familiares y así. Empezamos con la pistola tipo 94, una pistola semiautomática de la cual se fabricaron al menos 70.000 copias, por lo que uno pensaría que era una pistola bastante buena. Algo que se aleja mucho de la realidad. La pistola tipo 94 fue bastante criticada por todo el mundo, incluyendo a Japón, por su mala calidad en su diseño, de lo cual cabe resaltar el hecho de que esta pistola podía ser disparada accidentalmente sin ni siquiera tocar el gatillo, gracias a esta mencionada mala calidad y mal diseño. De hecho, gracias a ese defecto, a esta pistola los gringos la apodaban The Surrender Pistol, o pistola de la rendición, ya que los soldados japoneses que estaban a punto de ser capturados aprovechaban ese fallo en el arma para dispararla y al menos llevarse un gringo antes de morir. Lamentablemente la siguiente pistola no tiene una historia igual de interesante que la tipo 94, esta siendo la pistola tipo 1, otra pistola semiautomática producida a finales de los años 40 como otra alternativa de pistola para el ejército japonés al final de la guerra. Sobre su diseño, lo único que hay que mencionar es que literalmente es una copia de la pistola 1910 Browning de Estados Unidos. Y, continuando con esto, la pistola tipo 2 es una variante de la tipo 1. O sea, obviamente tiene algunas diferencias, pero diferencias que solamente la gente que le gustan las armas puede notar. Entre la pistola tipo 1 y la tipo 2, solamente se lograron fabricar 5.000 copias aproximadamente hasta el final de la guerra. Lo cual no es mucho, pero es una cantidad más o menos respetable tomando en cuenta las otras armas del listado que ya hemos visto. Ahora sí, pistola final. La pistola tipo 14, la cual es sin lugar a duda la más famosa de todas las pistolas japonesas. Así que naturalmente también es la que tiene más historia y la que más se produjo. La pistola tipo 14 o pistola Nambu como algunos la llaman, fue una pistola diseñada a inicios del siglo tomando como base e inspiración a la pistola Mauser C96. En este caso no fue plagio, ya que sus mecanismos sí son algo diferentes. Se fabricaron 400.000 de estas pistolas desde su invención hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Fue una mejora muy necesitada al arsenal del ejército japonés a inicios de los años 20 y fue bastante apreciada durante toda su carrera en el ejército japonés. Así que te preguntarás, si tanto querían esta pistola los japoneses, ¿por qué aquí hay otras 3 pistolas que son básicamente intentos de reemplazar a esta pistola? Eso sería porque la pistola Nambu ya era algo anticuada para la Segunda Guerra Mundial. Era tosca, se podía trabar, tenía una munición débil comparada con otras pistolas de la época, pero aún así, al igual que todo el arsenal japonés, tuvo que luchar con ellos hasta el final. Y en el caso de la pistola tipo 14, al menos al final, se convirtió en un objeto bastante valuado por coleccionistas de la guerra hoy en día. Pero bueno, con esto finalmente puedo dejar de hablar de armas de infantería para poder entrar de lleno a la sección final de este video.
Un video que cada vez se hace más largo y parece que jamás lo voy a terminar. Sin nada más que agregar, finalmente es hora de hablar de los vehículos, empezando por... Los tanques, tanquetas y cazacarros son de las primeras cosas en las que pensamos cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, en especial con los cazacarros, porque ese tipo de vehículo armado literalmente se extinguió después del final de la guerra. Pero, si hay algo que nadie puede negar, es que los tanques de la Segunda Guerra Mundial son de los más icónicos y fáciles de reconocer de toda la historia. La verdad, a mí no me interesa nada la guerra moderna, pero creo que cualquier persona que ha visto más o menos cómo son los ejércitos en la actualidad se dará cuenta que casi todos los tanques modernos se parecen entre sí. Esto obviamente porque tras tantos años de experimentar y usar tanques, todas las naciones llegaron a la misma conclusión de qué cosas necesita un tanque para ser efectivo y qué cosas no necesita en lo absoluto. Pero eso también ha llevado a que ya no puedan existir diseños tan curiosos como esto, o en el caso del día de hoy, esto. Empezamos el listado de tanques japoneses con la tanqueta Tase, que por cierto, si no sabes qué es una tanqueta, es básicamente un tanque ligero pero sin cañón. La tanqueta Tase fue un prototipo de vehículo antiaéreo desarrollado en Japón tomando como base de su diseño al tanque ligero Kenny. Se empezó a desarrollar a principios de los años 40 para suplementar al ejército japonés con más vehículos antiaéreos. Pero lamentablemente durante sus pruebas el Tase fue rechazado por el ejército japonés debido a su inestabilidad al disparar, lo cual hizo que el único vehículo construido para dichas pruebas fuera abandonado completamente. Así que sí, empezamos nuestra lista de tanques japoneses con un prototipo único que jamás vio combate, jamás fue aceptado por el ejército japonés y jamás salió de Japón. Como segundo tanque desbloqueable de Japón, muchos esperarían un tanque cualquiera, pero en la lista del primer tanque real que puedes desbloquear no es más ni menos que el icónico, increíble y legendario El tanque ligero Hago es el tanque japonés más producido durante la Segunda Guerra Mundial, con un total de 2.300 tanques fabricados. Un número sorprendentemente diminuto tomando en cuenta la cantidad de territorio que Japón logró conquistar durante sus guerras en Asia y en el Pacífico. El Hago empezó su vida de la misma forma que muchas otras maravillas japonesas a principios del siglo, siendo concebido antes de la Segunda Guerra Mundial para prepararse para la siguiente guerra. Pero también siendo construidos en la sabiduría de prever que tal vez durante la guerra Japón se enfrentaría a naciones que también tendrían tanques, en vez de, claro, los granjeros chinos a los cuales se enfrentaban todo el tiempo. Aún así, el Hago logró ayudar al ejército japonés lo más que pudo, y al menos su rapidez, tamaño y pequeña silueta le dio una ligera ventaja a los nipones durante la Guerra del Pacífico, donde tener un tanquecito como el Hago era más útil que tener un tanquezote como el Sherman que se cargaban los gringos. El Hago es bastante popular tanto en la vida real como en el Listed, y de igual forma también es considerado como uno de los peores tanques de la época tanto en la vida real como en el Listed, pero eso no quita que sea un tanque históricamente correcto. Sin embargo, después del Hago, los tanques siguientes van de mal en peor y se vuelven cada vez más raros y cada vez más fantasiosos. Como el siguiente tanque de la lista, el tanque Kenny, el cual en sí es una versión revisada y mejorada del Hago. Era un tanque que pesaba 7 toneladas, igual que el Hago, pero tenía una mejor suspensión, una mejor armadura y una silueta más pequeña. Realmente el Kenny no es nada más que una especie de Hago 2, ya que realmente todos los componentes principales son los mismos, pero mejorados. Lamentablemente el Kenny se empezó a producir ya por el año 1942, es decir, cuando el Hago ya se estaba enfrentando a tanques estadounidenses y fallando completamente en tratar de derrotarlos. Del Kenny solamente se fabricaron 104 tanques, lo cual lo hace un tanque rarísimo, pero todavía es común comparado con muchos tanques de esta lista. El siguiente tanque tiene el prestigio de ser el único tanque anfibio desbloqueable en el juego, el tanque Kami. Y aunque por la forma del tanque puedes asumir que es algo totalmente nuevo, lo cierto es que, al igual que el Kenny, el Kami también tiene su base en el tanque Hago.
solo que obviamente con todas las numerosas modificaciones hechas para que pueda ser usado en el agua. El tanque Kami fue producido por Mitsubishi, curiosamente, y fue creado por alguna mente iluminada que se dio cuenta que la guerra se estaba encaminando a una batalla por islas, e ingeniosamente creó para la marina japonesa un vehículo perfecto para esas necesidades. Del Kami solamente se fabricaron 184 tanques, lo cual es mucho para Japón, los cuales fueron parte de cada asalto anfibio en el que participó Japón durante la guerra, cumpliendo su propósito para lo que fueron construidos, pero aún así la mayoría de ellos terminarían abandonados en la playa, tras tantas operaciones anfibias fallidas del Imperio del Sol Naciente, y conforme perdían más territorio, esos ataques anfibios eran cada vez menos relevantes. Antes de pasar al siguiente tanque del árbol tecnológico, hablemos de una de las paradojas más curiosas que existen en el Listed, la paradoja del tanque Chiha y su variante, el Chiha Kai, los tanques medianos japoneses más fabricados durante la Segunda Guerra Mundial. El Chiha era un tanque mediano creado a inicios de la Segunda Guerra Mundial para suplementar la necesidad de un tanque más pesado capaz de apoyar a la infantería en muchas más cosas de las que podía el tanque Hago. Aunque hay que mencionar que el Chiha todavía tomaba muchas características del mismo, el Hago. Y bueno, el Chiha Kai solamente era la variante del Chiha normal pero con un cañón más potente. Entonces, tras explicar brevemente su historia, la pregunta es obvia. ¿Por qué estos tanques, que son de los tanques más producidos por el ejército japonés durante toda la guerra, se encuentran en esta sección única del video? Mi estimado oyente, eso sería porque los desarrolladores de Enlisted agregaron al tanque Chiha como un tanque premium y al Chiha Kai como tanque de evento limitado. Así es, el tanque y su variante que le hacen competencia al tanque Hago como los tanques más usados por Japón durante toda la guerra, fueron agregados al juego como un tanque limitado y uno que solamente puedes comprar con dinero. Una decisión tan estúpida que todavía hoy, en el año del señor de 2025, hay gente que sigue quejándose con los desarrolladores de esta decisión. Pero eso no es lo peor de todo esto, no. Después de todo, expliqué la historia del tanque por una razón, si no me la saltaba. Y esa razón es el tanque Chiha con cañón corto de 120 mm. La única variante del Chiha original que puedes desbloquear gratuitamente en el juego. Pero la razón por la que este tanque lo considero un golpe muy bajo de los desarrolladores para los amantes de la historia, no es porque sea una variante del Chiha original, sino porque es la variante del Chiha más rara de todas las que existieron en la historia. Del Chiha se fabricaron 1600 tanques, del Chiha Kai 930. Del tanque Chiha con el cañón de 120 mm se produjeron 12 tanques. 12 tanques. Solo existieron 12 tanques del Chiha al que le instalaron un cañón naval y ese es el tanque más representado en todo el juego. Una verdadera serie de decisiones estúpidas que pudieron y todavía pueden ser corregidas tan fácilmente si solamente cambiaran qué tanques debieron ser premium, qué tanques debieron ser limitados y qué tanques debieron ser desbloqueados gratuitamente en el juego. Pero claro, creo que esa mentalidad puede ser usada con muchos ejemplos en el árbol tecnológico japonés. Pero, y antes de acabar con la familia de tanques Chiha, hago una mención rápida de su último diseño antes de que se acabara la guerra, el tanque Chihei, que es básicamente lo que el Kenny es para el Hago, una versión con revisiones y mejoras para el tanque, solo que esta última versión jamás vio combate, ya que se mantuvo en Japón para la defensa final del imperio, pero al menos este tanque es acertadamente uno que hicieron premium, así que no ofende tanto como los otros casos. Ahora, tras explorar esa problemática que me mantiene despierto toda la noche, nos toca hablar del primer tanque mediano en el árbol tecnológico japonés, el tanque Hoi, el cual, aunque toma como base de diseño al tanque Chiha, que sorpresa, se aleja lo suficiente para ya no ser considerado otra variante del Chiha. El tanque Hoi fue diseñado como tanque especializado para destruir fortalezas y búnkeres enemigos, algo a lo que los nippones empezaron a enfrentar bastante conforme más se adentraban al continente asiático y en las islas del Pacífico. Aunque realmente de cualquier modo, tener un tanque con un arma capaz de destruir defensas siempre es bueno en cualquier contexto. Se fabricaron 31 tanques Hoi antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial, un número bastante pequeño consecuencia de los constantes bombardeos a las fábricas japonesas ya a finales de la guerra. Pero lo que hay que resaltar es que de esos 31 tanques construidos, ninguno de ellos fue usado en combate, es decir, se quedaron en el territorio japonés para esperar la supuesta invasión, así que, resumiendo, su contribución total al imperio japonés es básicamente nada. ¿Qué? Los siguientes tanques realmente más que ser tanques entran en la categoría de cazacarros, tanques especializados en destruir otros tanques. El primero de estos es el Honi 1, un vehículo que primero fue diseñado para ser una pieza de artillería móvil, pero que a mitades del año 1941 el mando japonés cambió de idea y le hicieron algunas modificaciones para convertir al Honi 1 en un cazacarros.
Subsecuentemente fueron enviados a luchar en las Filipinas, donde el ejército japonés fue completamente derrotado por Estados Unidos y obligado a salir del país. Del Honey 1 se fabricaron solamente 26 tanques, o sea casi nada. Lamentablemente nos saltamos al Honey 2 porque no está en el listed y hablamos ahora del Honey 3, la variante final del Honey que además de cambiar la versión del cañón principal, finalmente contaba con un casco completamente blindado. Ahora, esto no se menciona en ninguna parte, pero mi teoría es que probablemente esto se hizo porque en algún momento algún genio se dio cuenta de que tener un tanque con la parte de atrás completamente descubierta era una muy mala idea. Del Honey 3 se fabricaron solamente 41 tanques a finales de 1945, muchos de los cuales no se usaron en la guerra y se quedaron en Japón esperando la tan anticipada invasión estadounidense. Pero algunos de estos tanques sí llegaron a luchar en el frente, así que técnicamente sí es históricamente correcto, pero vaya, fue rarísimo ver uno de estos durante la guerra. Ahora sí, vamos de lleno con los tanques ficticios, empezando con el tanque más famoso de estos armatostes de metal, el tanque Chi-Nu, uno de los tantos tanques nipones que empezaban con la palabra Chi. El Chi-Nu comparte la misma historia que todos los tanques tardíos de la guerra en esta lista. Fue un tanque diseñado tomando como base al Chi-Ha, con el objetivo de poder hacerle frente a los tanques estadounidenses a los que se enfrentaba Japón en el Pacífico. Solo que esta vez los japoneses se cansaron de hacer mejoras pequeñas y finalmente decidieron ir a lo grande. El Chi-Nu fue el tanque más pesado japonés que se pudo fabricar en masa, y digo masa entre comillas, durante la guerra. Aunque claro, hay que decir que era pesado para los estándares japoneses, ya que incluso el Sherman normal era más pesado que el Chi-Nu. Al Chi-Nu también se le instaló un cañón de 75 mm, lo cual finalmente le permitiría a Japón derribar tanques gringos en combate frente a frente. O bueno, ese era el plan, ya que todos los 166 chinos que se lograron construir antes del final de la guerra se quedaron en Japón para formar parte de la defensa final de la isla, lo cual resultó en que todos simplemente fueron capturados por los aliados al final de la guerra sin resistencia alguna y sin que ninguno de ellos hubiera disparado un solo tiro. También tengo que hacer mención del Chi-Nu 2, el último tanque japonés que han agregado al juego. Este tanque era la versión mejorada del Chi-Nu 1, pero lo malo de este tanque es que realmente solamente existe en papel y nunca se construyó en la vida real, solamente habían planos del proyecto Chi-Nu 2. Es un Chi-Nu ficticio, así que realmente no quiero gastar mucho tiempo en ello. El siguiente tanque en la lista es el cazacarros Nato, un tanque experimental diseñado a finales de la guerra por el mismo problema que todos los demás, matar a esta cosa. El Nato era literalmente el vehículo blindado de transporte hechizo, que también era un vehículo experimental, con un cañón de 75 mm montado en la parte de encima. De este maravilloso invento nipón se lograron producir dos tanques que para sorpresa de nadie eran prototipos y nunca se usaron en la guerra. Antes de pasar a lo siguiente, hay que aclarar algunas cosas. Yo sé que este video es muy repetitivo en naturaleza. Todo esto lo digo porque los últimos tanques del ranking son muy similares entre sí, así que trataré de decir solamente las cosas más importantes y me voy a saltar lo que ya dije muchas veces. Ahora sí, empezando con el tanque Chito, el tanque más tecnológicamente avanzado diseñado por Japón antes de su derrota. El Chito se pensó desde el año 1943, sin embargo los ingenieros japoneses realmente se querían tomar su preciado tiempo para hacer que este tanque fuera perfecto. En los aspectos técnicos, el Chito era un tanque pesado con un cañón de 75 mm. Pero todas esas características solamente son teóricas, porque la verdad es que al final de la guerra, Japón solo logró construir dos prototipos funcionales del Chito, los cuales fueron arrojados a un lago por el ejército japonés para evitar su captura por Estados Unidos. Así que así acaba toda la historia del Chito, debajo del agua. Siguiente tanque, el tanque Chirri, la versión mejorada del Chito, porque si hay algo que adoraban los japoneses eran continuar mejorando y mejorando el mismo tanque infinitamente. El Chirri solo era el Chito con aún más armadura y un cañón de 88 mm, como el del Tigre alemán, spoiler. De este tanque se construyó solamente un prototipo, y de hecho no del todo porque todavía no lo terminaban de armar antes de que acabara la guerra. Para terminar con este prototipo, te preguntarás, ¿por qué me he referido a este tanque como el Chirri en vez del Chirri 2 como dice en el juego? Eso sería porque solamente existió el prototipo del Chirri 1. El Chirri 2 era una idea que nunca se materializó en ningún sentido en la vida real, o sea que básicamente lo mismo que el Chi-Nu 2, dos tanques completamente ficticios. Mención honorífica, y esta es la más honorífica de todas las menciones, ya que este tanque es la razón por la que empecé a crear este video en primer lugar, el tanque Tigre. Sí, el mismísimo tanque de Alemania está siendo usado por japoneses en el Pacífico, y aunque bueno, es completamente ficticio que esté aquí, la historia de este tanque no lo es del todo.
Todo empieza así. Japón quería comprar un tanque Tigre a Alemania para estudiarlo y poder producir algo similar en casa. Alemania decidió ser buena onda por primera vez con su aliado y le vendió uno de sus Tigres a Japón. Japón ya tenía en su poder a un Tigre, el arma preciada de Alemania. Pero se dio cuenta lo difícil que sería transportar tantas toneladas de metal e ingeniería desde Alemania hasta Japón sin que los aliados se enteraran por el camino. Justo mientras Japón estaba pensando en opciones de cómo llevar al Tigre a su casa, la invasión del día D comienza y Alemania le pide prestado el tanque a Japón. Tanque que en este punto solamente era japonés por los documentos que tenía. Japón accede y acto seguido el tanque va y desaparece en combate. Aunque realmente no necesitas mucha imaginación para saber lo que le pudo haber pasado. En el Listed, el Tigre japonés fue parte de un evento, uno de los eventos más injustos, difíciles y cansados que hizo Enlisted hasta el momento, y sirvió como recompensa final del evento. Así que, quién sabe cuánta gente, aparte de mí, tuvo el suficiente tiempo libre y paciencia para terminar este evento que realmente no valió la pena en ningún sentido. Último tanque de la lista, el Hori, el cazacarros japonés más pesado con el cañón más potente, el sueño más grande del ejército japonés. Y cuando digo sueño es literal. El Hori es un tanque falso en todo sentido. No voy a explicar sus datos técnicos porque no vale la pena ni mencionarlos. Lo único que existió del Hori es esto. Un modelo a escala. Está bonito, pero no cuenta como un tanque, lo cual es una manera bastante triste de acabar el listado de tanques, pero esto ya me lo voy a venir con los comentarios que dejaba la gente sobre este tanque en los foros. Pero olvidémonos de la maqueta de algún ingeniero japonés y concentrémonos en la sección final de este video, la sección sobre... Mentí, esta es la penúltima sección del video, donde hablaremos del verdadero invento que hizo que Japón llegara tan lejos como lo hizo. La camioneta tipo 94, o por su otro nombre, la camioneta Isuzu. Muchos dirán que este carro realmente no afectó en nada a la guerra, pero solo pregúntate, ¿de dónde crees que llega toda la comida, los suministros, el armamento, los soldados y todas las cosas que se necesitan tener en el frente? Los aviones pueden soltar esas cosas desde el aire, claro, y los botes los pueden dejar en el puerto. Pero los autos como la camioneta Isuzu eran los que realmente se encargaban de transportar todas esas cosas ya en la tierra, donde incluso la mayoría del tiempo los conductores de estas camionetas se convertían en objetivos por parte de los enemigos de Japón. La camioneta Isuzu llegó al mundo en el año de 1934, donde rápidamente fue aceptada por el ejército nipón por su fiabilidad y su diseño todoterreno. De ahí se convirtió en la camioneta estándar de Japón y fue manejada en todos los lugares donde el ejército japonés estuvo durante la Segunda Guerra Mundial. De la tipo 94 no se sabe con exactitud cuántas unidades se fabricaron, pero se cree que al menos mínimo fueron 5000. Fuera de su hermoso diseño, su acabado delicado, su capacidad de ser todoterreno, o todas las cosas hermosas que hacen que esta camioneta sea un regalo de Dios, no hay mucho más que mencionar de ella al respecto. Bueno, podemos mencionar que en el Listed la mayoría del tiempo los jugadores solamente lo utilizan como un carro bomba, pero de todos modos, sin duda alguna, esta es una de las mejores inclusiones que hicieron los desarrolladores del Listed al juego. Ahora me toca hablar de la segunda y última camioneta que hay en el juego, aunque más que una camioneta es un vehículo blindado de transporte de personal, APC por sus siglas en inglés, Armored Personal Vehicle, pero me niego completamente a hacerle una sección única en este video. El APC tipo 1 Hoja fue un vehículo blindado semioruga utilizado ya a finales de la Segunda Guerra Mundial. Fue creado por petición del ejército japonés, con el objetivo de tener un vehículo que pudiera transportar tropas de una manera más segura. Pero tras una serie de pruebas, los comandantes se dieron cuenta que estos vehículos no eran tan rápidos como las camionetas que ya tenían, referencita a la camioneta Isuzu, y aunque fue aceptado el diseño, no le dieron muchos recursos, así que solamente se lograron construir unos 300 APC tipo Hoja. En el Listed, este escuadrón es uno premium, lo cual es una pena porque realmente es el único vehículo blindado de transporte de personal que desarrollaron los japoneses durante toda la guerra, y también el que se produjo una cantidad más o menos decente, por lo que si en algún momento quisieran agregar más APCs al juego, pues ya se quedaron sin opciones. Bueno, pueden meter al prototipo del NATO, pero vaya, eso ya sería otro problema igual que el Chiha.
Ya estamos en la sección con los últimos vehículos que veremos representados en Enlisted. Esta siendo en mi opinión la sección más esperada para mucha gente, en especial la que conoce la historia, porque aunque es curioso ver todas las armas anticuadas, los prototipos que nunca salieron de la fábrica, o todos los tanques que parecen hechos de manera artesanal que hay en el juego, uno de los aspectos verdaderamente fuertes en los que Japón se destacó durante la Segunda Guerra Mundial fue su rama aeronáutica y su marina, pero en el juego el único barco que podemos manejar es una lanchita que aparece en algunos mapas. No por nada muchos aviones japoneses eran bastante temidos y respetados por sus contrapartes estadounidenses, y bueno, para sus contrapartes chinas era básicamente una batalla imposible. O sea, solo miren la clase de aviones con los que contaba China para defenderse de Japón al principio de la guerra. El punto es que a diferencia de muchas otras armas japonesas, los cazas y bombarderos japoneses eran más que capaces de derribar a sus enemigos en el Pacífico. Pero al igual que todas las cosas en las partes anteriores, vamos a empezar esta sección hablando del avión más débil y básico de la lista. Aunque básico no sería la palabra para describirlo, ya que este avión comparte el privilegio de ser uno de los dos hidroaviones que existen en el juego. Estoy hablando del bombardero semi-desconocido, el E-13A1. El E-13A1 o Aichi E-13A fue un hidroavión de reconocimiento de largo alcance, diseñado por la compañía Aichi. Antes de nada, hay que aclarar que un hidroavión es un avión capaz de despegar y aterrizar en el agua utilizando flotadores u otros sistemas, tal cual como se ve en el Aichi E-13A. En cuanto a los datos técnicos, era un avión con una velocidad máxima de 375 km por hora, con una sola metralleta trasera y dos pares de bombas de 60 kilos. Sin mencionar sus gigantes flotadores que tenía para surfear por el agua. El E-13A1 tuvo un rol bastante importante escaneando las costas chinas antes de la invasión, y también haciendo misiones de reconocimiento cerca de la base de Pearl Harbor, antes del famoso ataque. Un hecho histórico que no he mencionado hasta ahora porque realmente fue una victoria completamente atribuida a la marina japonesa. Es decir, por si no lo has notado, he estado hablando ya 1 hora y cacho solamente del ejército japonés, así que ya le toca a la marina. Ahora, lo siguiente que voy a mencionar es completamente irrelevante para el video, pero creo que es interesante mencionar que uno de estos aviones de alguna manera terminó como propiedad de la marina alemana, la Kriegsmarine, y fue usado por estos durante la guerra, por razones que solo Dios conoce. Del hidroavión E-13A1 se construyeron 1400 copias, muchas de las cuales se perdieron en ataques kamikaze en contra de barcos estadounidenses, algo que voy a repetir hasta el cansancio en esta última parte del video. El siguiente avión es el primer caza que aparece en el árbol tecnológico japonés, el caza A-5M Mitsubishi, un avión diseñado y producido antes de la Segunda Guerra Mundial por la compañía Mitsubishi, compañía que logró ser la encargada de la fabricación de este avión tras ganar una serie de competencias hechas por la marina japonesa para proveer varios diseños de aviones caza de diferentes compañías. Sobre su historia hay que dejar algo muy claro. Técnicamente el A-5M luchó con Japón hasta el final de la guerra, pero sus mayores hazañas y su mejor desempeño fue durante la invasión de China, donde el A-5M era el avión estándar japonés que gracias a su diseño moderno logró demoler a la mayoría de aviones con los que contaba China. Ya para cuando Estados Unidos había entrado en la guerra con Japón, los A-5M ya habían sido reemplazados por su descendiente muchísimo más popular. Ellas solo se encontraban como aviones de segunda línea, para entrenar nuevos pilotos, y al final, al igual que todos los aviones que produjo Japón, terminaron siendo usados en ataques kamikaze. El A-5M Mitsubishi tenía una velocidad máxima de 440 km por hora, un par de metralletas delanteras y un par de bombas, y dejó este mundo con la muy respetable cantidad de 1094 aviones construidos durante su existencia. Ahora con nuestro primer avión bombardero, el D-3A1 o Aichi D-3A. El avión bombardero en picada que formó parte protagónica de atacar objetivos como Pearl Harbor y derrotar a la Marina Real durante su incursión al Océano Índico. El D-3A1, al igual que todos los aviones anteriores, fue desarrollado a mediados de los años 30, y más allá de todos los cambios que tuvo a lo largo de los años antes de la Segunda Guerra Mundial, lo único que puedo destacar es que su diseño toma como inspiración al Henkel G-70 Blitz, un avión alemán creado antes de la dictadura del pintor austriaco. El bombardero Aichi D-3A pasó sus primeros años de vida bombardeando civiles en China, como cualquier avión nipón que se respeta, pero también fue parte de la campaña que tuvo Japón por la Indochina francesa, algo que me resulta curioso por el hecho de que esta es la primera vez que veo que Wikipedia menciona la invasión japonesa de Indochina de manera relevante con respecto a armas niponas desde que empecé a hacer este video. De ahí sería parte del ataque de Pearl Harbor,
Curiosamente participó en muchos enfrentamientos en contra de la Marina del Reino Unido, la Royal Navy, y sirvió con Japón hasta el final de la guerra. Su velocidad máxima era de 430 km por hora, contaba con metralletas, bombas, obviamente era un bombardero, y se construyeron 1485 copias del mismo. Y bueno, sus últimos días en la guerra fueron, ya sabes. Siguiente avión, el Mitsubishi A6M, mejor conocido como el Zero, el avión más popular, icónico y fabricado por Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Este es el único avión que la mayoría de gente recuerda por su nombre cuando hablan de aviones nipones, y por buenas razones. El avión Zero al principio de la guerra era insuperable en combate aéreo, derribando con facilidad a los cazas aliados de la época. Es decir, el Zero es el primer arma en esta lista que era completamente superior a sus contrapartes gringas, algo que obviamente no duraría, pero empecemos desde el principio. El Zero, o por su nombre real, el A6M Mitsubishi, es el descendiente directo del A5M Mitsubishi, algo que es bastante obvio si solamente te detienes a leer sus nombres. Ahora, podría estar horas hablando de los cambios en sus alas, su mejor motor y el montón de mejoras que le hicieron, pero básicamente el Zero fue creado como una versión más refinada del A5M. Del Zero se fabricó la cantidad enorme tomando en cuenta que hablamos de Japón, de 11.000 aviones, los cuales contaban con una velocidad máxima de 533 km por hora, bombas y metralletas delanteras. Comenzó su vida al igual que todo ciudadano japonés, cometiendo crímenes de guerra en China, y pronto fue utilizado en combate contra los aliados, donde rápidamente se ganó la reputación de ser un avión estupendo para combate aéreo, lo cual obligó a los pilotos aliados a usar técnicas no tan convencionales para derribarlos. Pero al igual que todo en este mundo, el tiempo pasa. Mientras más pilotos del Zero eran derribados o cometían ataques kamikazes contra barcos gringos, más pilotos japoneses novatos tenían que salir al frente, y mientras más de estos pilotos estaban en el frente, mejores aviones que el Zero eran desarrollados por Estados Unidos. El Zero no terminó siendo un avión utilizado para ataques kamikazes, el Zero era el avión que inventó los ataques kamikazes. Pero sí, sus últimas misiones que tomarían esta vida fueron de ese tipo. Pero bueno, al menos gracias a eso puedes ver un montón de estos aviones abandonados y estrellados en lugares de Asia si los buscas bien. Mención honorífica al Zero con bomba incendiaria. Realmente sigue siendo el mismo Zero, pero con una bomba incendiaria. Investigué y los japoneses sí tenían bombas incendiarias en sus aviones durante la guerra. Sin embargo, realmente no logro encontrar ejemplos de este tipo de bombas siendo utilizadas en un Zero. Así que, aunque probablemente este avión sí existió, se siente medio raro decir que esta versión del Zero es históricamente correcta. Nuestro próximo avión es el torpedero Nakajima B5N. Para aclarar, un avión torpedero significa que el avión está diseñado para soltar torpedos, pero también podía cargar bombas normales tal como se ve representado en el Listed. El Nakajima B5N empezó su desarrollo en 1935, tras la petición de la Marina para obtener un avión torpedero más moderno para la época. El B5N tuvo su debut en China, y de ahí se le hicieron varias modificaciones debido, y cito, la falta de protección para la tripulación y sus depósitos de combustible. Luego de dichas modificaciones para proteger a la tripulación, los B5N fueron puestos en servicio y participaron valerosamente durante el ataque a Pearl Harbor, si es que puedes llamar a ese ataque valeroso, donde fueron responsables de hundir varios acorazados estadounidenses, algo que fue su especialidad durante todas las batallas donde participó durante la Segunda Guerra Mundial. Pero lo más relevante es que sirvió con la Marina japonesa como avión torpedero principal hasta más o menos la liberación de las Filipinas, donde finalmente ya fue considerado un poco anticuado para el momento y terminó en labores de kamikaze como todos los demás aviones de Japón. Aunque bueno, al menos durante un tiempo fue considerado el mejor avión torpedero de toda la guerra. Eso en gran parte debido a que los aliados usaban diseños bastante viejos de aviones torpederos y no querían invertir en modernizarlos.
El B-5N tenía una velocidad máxima de 378 km por hora. Contaba con bombas o torpedos, una sola metralleta trasera, se hicieron 1100 copias del mismo y también tiene la distinción única de ser el peor avión japonés que puedes utilizar en el Listed, lo cual es simplemente mágico y es la razón por la cual adoro muchísimo este avión. Los siguientes aviones son parte de la familia de aviones Kawasaki, o sea, dos diferentes versiones del mismo caza desarrollado por la compañía Kawasaki. Sí, la misma de las motos. En el Listed aparecen en orden del peor al mejor, pero yo prefiero empezar con el más viejito, el Kawasaki Ki-61. La historia de este avión empieza donde muchas otras de la Segunda Guerra Mundial, con Alemania. En el año de 1939, la Marina japonesa buscaba diseños de aviones caza donde utilizar el motor Daimler-Benz DB601, motor de origen alemán que los nipones iban a empezar a producir de manera doméstica en sus fábricas. Las mentes en la compañía Kawasaki se pusieron las pilas para diseñar un avión caza ideal para la guerra usando dicho motor, y después de muchas pruebas y cambios, y realmente digo muchas pruebas y cambios, el Kawasaki ganó contra sus rivales y empezó a surcar los hilos del Pacífico en el año de 1941. El Kawasaki Ki-61 empezó su carrera militar en Nueva Guinea, donde gracias a su diseño similar a aviones europeos y su gran velocidad, fue confundido con el Bf-109 alemán por los gringos. Y aunque sí era un avión excelente en combate aéreo, el clima selvático y la humedad causó muchas fallas en el tan afamado motor alemán. Una de sus grandes contribuciones a la guerra fue la creación de un escuadrón conformado por solo estos aviones con la única misión de estrellarse directamente contra bombarderos pesados estadounidenses. La versión del juego es el Ki-61 Otsu, o sea que tenía metralletas de 12.7 mm en vez de 7.7 mm que es lo estándar. Su velocidad máxima era de 580 km por hora y se fabricaron más de 3000 aviones durante la guerra, un número un poquito más bajo de los que hemos visto. La siguiente versión del Kawasaki que vemos en el Listed es el Kawasaki Ki-100. El Ki-100 es literalmente el Ki-61 pero con un motor mejorado. Ahora, yo no soy tan listo para entender muchos de los cambios entre cada versión del motor, y ciertamente no quiero hablar como 30 minutos sobre eso, así que voy a resumir. El nuevo motor en el Ki-100 era un motor más ligero y también ofrecía más poder, lo cual básicamente hizo que el Ki-100 superara en muchos aspectos a su predecesor, y no solo eso, sino que a diferencia del motor antiguo, este no sufría fallas con el clima húmedo. El Ki-100 ya fue un avión de finales de la guerra, haciendo las mismas misiones suicidas que todos sus compañeros, pero con mucho mejor desempeño. La fábrica que producía estos aviones solo logró fabricar 396 antes de ser demolida en bombardeos estadounidenses, lo cual hace que el Ki-100 sea el primer avión raro de este listado de aviones, algo que va a ir aumentando conforme nos adentramos más en los aviones que tienen Listed. El Yokosuka D-4Y Suisei o D-4Y fue un bombardero en picada creado a finales de la Segunda Guerra Mundial por el Imperio japonés. Su desarrollo es igual que los demás. Marina japonesa quiere un nuevo avión chido para reemplazar avión viejo obsoleto, compañía japonesa saca diseño chido, prueban dicho diseño, Está bien culero. reparan las fallas, Está bonito. sale en producción y de ahí al frente. Ahí ya te ahorré como 15 minutos de leer un artículo en Wikipedia. Ahora sí, vamos a lo bueno. En 1940 los bombarderos Aichi D-3A ya eran presa fácil en el Pacífico, así que aprovechando que el D-4Y ya estaba listo para el combate, la marina japonesa lo empieza a producir en masa. Los D-4Y eran buenísimos soltando bombas en barcos enemigos, pero se quebraban en combate aéreo contra los pilotos aliados, aunque bueno, eso no detuvo que casi destruyeran 2 portaaviones en la batalla de Midway, así que algo es algo. De ahí los nipones los empezaron a utilizar como aviones de reconocimiento y para misiones nocturnas, esto debido a que el diseño del avión les permitía tener vuelos mucho más largos que otros aviones en la armada japonesa. Después de la batalla de Midway, hay que destacar su contribución a la batalla de las Marianas, batalla donde el ejército japonés tuvo 645 aviones de todo tipo derribados en total durante el enfrentamiento, así que realmente no ayudó mucho el D-4Y. Así que después de tremenda derrota, los mandaron a las Filipinas, donde sí les fue mejor hundiendo barcos gringos, pero tampoco hicieron lo suficiente para evitar la liberación del país. Ahora, como era de esperarse, en los últimos días de la guerra, Japón los asigna a labores de kamikaze, pero los D-4Y no iban a ser cualquier avioncito suicida. No. A los últimos D-4Y en existencia se les instaló una bomba de 800 kilos que no podía soltarse para que los pilotos nipones pudieran hacer su mayor sacrificio al emperador de la forma más grande y destructiva posible. Al final de la guerra, se lograron hacer más de 2000 bombarderos D-4Y. Su velocidad máxima era de 550 km por hora,
tenían metralletas, bombas, y su última gran contribución a la guerra fue dejar a 4 portaaviones gringos fuera de servicio en las últimas batallas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya estás cansado de aviones históricamente correctos en Enlisted? Pues la verdad yo sí, así que es un gusto poder finalmente hablar del posiblemente el segundo avión más fuera de lugar que hay en el juego, el Ki-83. El caza pesado Mitsubishi Ki-83 fue un avión desarrollado a finales de la guerra para salvar el imperio de su completa destrucción, por lo cual el mismo fue equipado con las mejores refacciones, el mejor motor y el mejor diseño que podía sacar Japón en este punto de la guerra. Ahora, a pesar de que el sector manufacturero nipón estaba completamente hecho escombro, se lograron producir 4 prototipos del Ki-83, los cuales fueron suficientes para convencer a la marina japonesa que valía la pena producirlos en masa. Una decisión que nunca sabremos si realmente fue hecha porque eran muy buenos los aviones o porque ya estaban lanzando cosas a la pared para ver qué pegaba. Pero antes de que siquiera entraran en producción, Japón ya se había rendido ante Estados Unidos. Los 4 Ki-83 que existieron fueron capturados por los aliados y fueron revisados por los ingenieros gringos para ver si podían sacar algo útil de ello. Naturalmente, aunque sí eran buenos para la época y para lo que podía producir Japón, pues tampoco eran la gran cosa. Así que al final, como muchas otras de las armas que tenía Japón, terminaron en un deshuesadero en Estados Unidos. Su velocidad máxima era de 700 km por hora, y su mayor logro fue sorprender a los soldados estadounidenses que encontraron 4 aviones medio raros en un almacén abandonado en medio de Japón. Mitsubishi tuvo un buen de chamba durante la guerra, porque el siguiente caza también es de ellos, el Mitsubishi J-2M Raiden. El caza Raiden es bastante curioso en el hecho de que fue creado con el único y específico propósito de defender a Japón de bombardeos estadounidenses, es decir, fue un avión hecho para alcanzar altitudes rápidamente y tener armamento capaz de derribar esos malditos gringos y sus bombarderos gigantes con toneladas de explosivos a bordo. Pero, como Japón necesitaba aviones ya para ayer, los mandaron directo a luchar en el Pacífico en cuanto se terminó su desarrollo. El Raiden luchó en las Filipinas, Saipán y Corea, país donde tuvo el placer de enfrentarse a los cazas de la Unión Soviética, los cuales, aunque sí eran buenos, la verdad se nivelaban bastante con Japón. A pesar de su objetivo y diseño inicial, el Raiden, aunque sí era efectivo contra bombarderos pesados, tampoco destacaba mucho en derribarlos sobre los demás aviones nipones de la era. Para terminar con su historia, hay que mencionar que Raiden fue participante de los últimos combates aéreos antes del final de la guerra, con un enfrentamiento entre un grupo de Raidens y Hellcats 2 horas antes de la rendición japonesa. Ahora, muy sorpresivamente, no he encontrado ningún dato de estos aviones siendo usados en ataques kamikaze, pero ya conociendo cómo es Japón, la verdad es que no dudo que haya pasado en algún momento. Su velocidad máxima era de 587 km por hora, contaba con metralletas de 20 mm, cohetes, y se fabricaron más de 600 aviones en total. Una cantidad que no es tan mala, pero tampoco es la mejor. El Ki-84Ko es un avión que, a pesar de su nombre, no tiene nada que ver con el Ki-83 de hace rato. El Nakajima Ki-84Ko Hayate fue un avión utilizado por la marina japonesa en los 2 últimos años de la guerra, y es considerado por muchos el mejor caza japonés fabricado en masa durante la Segunda Guerra Mundial. Este título le puede quedar bastante grande para un avión que no es el cero, pero hay que ver su contexto. Año 1942. La marina japonesa busca el reemplazo para el Nakajima Ki-43. ¿No te acuerdas del Nakajima Ki-43? Eso sería porque no lo mencioné, ya que no está en el juego. Algo bastante gracioso tomando en cuenta que fue el segundo avión más producido por Japón durante toda la guerra. No tengo ni idea de por qué este güey no está en el juego, pero sí metieron al avión que solo tiene fotos de cuando los gringos lo estaban usando como un juguete en su casa. Pero dejando al lado ese caso de discriminación tan fuerte hacia el Ki-43, el Ki-84 mejoraba las cosas más malas de este, es decir, mejoraba su poco armamento, su débil estructura y su inhabilidad de subir altitudes rápidamente. Gracias a eso, el Ki-84 tenía metralletas de 30 mm, una estructura reforzada y una mejor maniobrabilidad en el aire. La primera batalla en la que participó el Ki-84 fue en la batalla de Leyte, donde demostró que era un avión capaz de competir con los cazas que tenían los aliados. Pero vaya, ya era 1944, e incluso con todo y su gran diseño, los 3.500 aviones Ki-84 que lograron producir durante la guerra solamente pudieron retrasar la derrota final de Japón en 1945. Su velocidad máxima era de 687 km por hora, y a pesar de los miles que se crearon, solo queda un avión de estos en exposición en el Museo Toko Heiwa Kinenkan en Ya casi acabamos, ya.
Ya estamos a punto de acabar con los aviones del Imperio japonés en el Listed. El penúltimo avión del que hablaré es el Kawanishi N1KJ Shiden o N1KJ, el cual hay que destacar que es la versión terrestre del N1 Kyofu, un hidroavión. El N1KJ Shiden no es el origen de este avión, así que vamos a repasar rápidamente la historia del N1K Kyofu. La compañía Kawanishi desarrolló un hidroavión, pero cuando lo terminaron de desarrollar ya era 1943 y ya a nadie le interesaban los hidroaviones. La marina japonesa lo consideraba medio inútil y los que se lograron producir fueron mandados a hacer misiones pequeñas o también se les dieron al Ejército de Defensa Nacional. En otras palabras, los civiles nipones a los cuales le dieron todas las armas que el ejército ya consideraba obsoletas y que solamente se las dieron para ver si de casualidad lograban matar a un soldado estadounidense durante la invasión de la isla. Ahora sí, después de esa decepción, los ingenieros en Kawanishi se dieron cuenta que la base del Kyofu podría ser útil para crear un avión caza un poquito más convencional, así que se ponen a trabajar, y después de quitarle todas las cosas inútiles de hidroavión y mejorar otras cositas del diseño, el N1KJ Shiden entra al servicio militar en 1944. A pesar de que los orígenes del Shiden provienen de un avión con flotadores, resultó que la versión terrestre era bastante buena, incluso posicionándose como uno de los mejores cazas con los que contaba Japón al final de la guerra, junto con otros aviones como el Ki-100 y el Ki-84, y siendo comparable con el Hellcat gringo. Luchó con Japón en Formosa, las Filipinas y en la famosa batalla de Okinawa. El Shiden estuvo en producción hasta que las fábricas donde se producían fueron demolidas en ataques gringos. Del N1KJ Shiden se fabricaron 1000 aviones. Su velocidad máxima era de 656 km por hora, tenía metralletas, bombas, todas las cosas típicas de un avión caza y pues ya. Último avión. Gracias a Cristo Rey hemos llegado al final. Y bueno, qué mejor avión para dar la despedida que el Nakajima Kika, el primer y último avión jet desarrollado por Japón al final de la Segunda Guerra Mundial. Ahí te va la historia. Cuando los alemanes le enseñaron su mega secreto jet experimental a los nipones en 1942, ellos obviamente quedaron fascinados con esto. Llegaron a casa e inmediatamente la marina japonesa le pidió a Nakajima que creara un avión jet pero japonés. El jet fue desarrollado en secreto hasta que el 7 de agosto de 1945. Menciono la fecha completa para resaltar que fue el día siguiente del ataque con la bomba nuclear en Hiroshima. El Kika hizo su primer vuelo. Todo salió excelente. 4 días después hizo su segundo vuelo y rompió su tren de aterrizaje ese día. Y antes de que siquiera pudieran reparar los ingenieros japoneses, el Imperio Nipón ya se había rendido ante Estados Unidos. Así que el único prototipo del Kika, el único prototipo que se logró crear de este jet, se lo llevó a Estados Unidos a su tierra, donde lo probaron y luego de eso lo metieron a un museo como trofeo de guerra. Su velocidad máxima era de 700 km por hora, se supondría que tendría bombas y metralletas para cuando entrara a la guerra, y es la última arma japonesa que se puede ver en el árbol tecnológico de Enlisten. Y bueno, también será una de las más históricamente incorrectas en el juego, pero bueno, eso creo que lo podemos discutir. En la siguiente sección ya les mentí, todavía sigue el video, todavía sigue esta película, todavía. Conclusiones. Mucho texto. Cuando este video lo empecé a hacer hace meses, yo sabía que iba a ser bastante largo, pero no tan largo. Esto ya es básicamente un documental de bajo presupuesto, pero en fin, es hora de lo más relevante para esta última parte. Al momento de grabar esto, justo se anunció la campaña de Manchuria en Enlisted, es decir, una campaña basada en las peleas entre Rusia y Japón a finales de la guerra, es decir, más contenido para Japón. Por lo que viene el adelanto de la actualización, son casi puras variantes de cosas de las que ya hablé aquí, pero aunque fueran nuevas, este video ya es suficientemente largo, y si sigo añadiendo cosas para mantenerlo 100% actualizado, jamás lo voy a acabar. Así que, ahora que ya acabé de quejarme un poquito, detengámonos un poco. Todas las armas que ofrece Japón en el Enlisten son bastante curiosas. Sinceramente pensé que iba a ser peor de lo que vi, pero descubrí con grata sorpresa que muchas armas no eran simplemente prototipos sin importancia como pensaba.
sino que en cambio eran armas escasas sin importancia, en algunos casos. Por eso mismo, despediremos el video con 2 mini rankings basados solamente usando mi memoria, porque ya no quiero ver más páginas de Wikipedia o ponerme a hacer un archivo de Excel comparando todo correctamente. Así que... Número 1. En cuanto se trata de rangos de batalla, solamente el rango 1 japonés es 100% históricamente correcto, con armas que fueron fabricadas en grandes cantidades, tanques y aviones comunes, y solo una que otra cosa más o menos rara que aparece de vez en cuando. En este caso, por ejemplo, la escopeta Kawaguchi. Pero realmente todas estas cosas las pudiste haber visto si hubieras sido un soldado en la Segunda Guerra Mundial. Número 2. Del rango 2 para adelante todo ya se va al infierno, siendo el rango 2 el que más ofende, pero también el que más me decepciona personalmente, porque tenemos armas bien icónicas, como el rifle tipo 99, el subfusil tipo 100, el avión 0, o sea, realmente tenemos casi todo lo que aparece en todos los videojuegos famosos. Pero junto a estas armas tan populares y grandiosas, tenemos un montón de babosos prototipos como el de lanzacohetes, los rifles Hei y Otsu, y un tanque como el Ho-I. Realmente el rango 2 es una categoría con muchas grandes inclusiones, pero que son rebajadas por otras cosas que también están ahí. Número 3. El rango 3 es cuando el realismo ya se murió completamente, porque tenemos armas que eran extremadamente, súper extremadamente raras de encontrar, pero que sí existieron ante la guerra, y del otro lado un montón de prototipos y otras cosas que se suponía que iban a ir a la guerra, pero nunca lograron salir de Japón. En este caso casi todos los tanques que se ven aquí. Así que pues bueno, el rango 3. Número 4. El rango 4 ya es un chiste, en especial el departamento de tanques donde ni uno es históricamente correcto. Los aviones más o menos se salvan, los subfusiles también valen pura ñonga, y curiosamente de los rifles ni siquiera hay un rifle que sea de rango 4, lo cual es simplemente triste la verdad. Número 5. Y finalmente, rango 5, la gota que derramó el vaso, con básicamente todas las armas aquí presentes siendo prototipos, armas nunca construidas y proyectos secretos japoneses que nunca rindieron frutos en la vida real, con la única excepción aquí siendo la ametralladora tipo 100. Esas malditas metralletas nunca me fallaron en todo este video, como las amo. Pero bueno, ahora a comparar las categorías de las armas menos históricas a las más históricas. En último lugar tenemos a las grandiosas armas antitanque, de las cuales solamente 2 de las que aparecen en el juego son históricamente correctas, y solamente hay 4. Y eso dando el beneficio de la duda, porque estoy contando al plagio de bazooka que fue rarísimo de encontrar en la guerra. Después de eso van los morteros, se van abajo por una única arma chistosa inventada, pobrecitos. En el siguiente puesto tenemos a los armatostes hechos de acero barato, los tanques. Algo que no sorprende cuando te das cuenta de que más de la mitad de los tanques que se ven en Enlisted son meros prototipos, diseños no realizados o tanques que nunca lograron luchar en la Segunda Guerra Mundial. Por lo menos el hecho de que tanques como el Chino sí se fabricaran en grandes cantidades les ayuda un poco. Digo, no lucharon, pero sí existieron. Luego de los tanques baratos van los rifles, los cuales, aunque sí demuestran una gran variedad de rifles históricamente correctos, también muestran muchísimos rifles experimentales y prototipos. De hecho, básicamente ningún rifle automático que tiene Japón es históricamente correcto al 100%. Y sí me estoy acordando de la copia del Garand, la cual aunque sí existió, vamos, solamente 200 copias, o sea, le di beneficio, pero tampoco hay que darle tanto. Luego de eso van los subfusiles, los cuales iban muy bien con armas fabricadas en cantidades buenas y otras armas que eran más o menos raras pero que sí existieron, hasta que llegamos a las últimas 2 opciones, donde tenemos 2 armas completamente inexistentes de la Segunda Guerra Mundial en manos japonesas. Eso les baja un buen de puntos. Ahora pasamos a los aviones, que aunque tienen opciones bastante buenas y ofrecen mucha variedad, lo cual les da muchos puntos, echan a perder toda su racha con algunos de sus últimos aviones de rango más alto. Y sí, estoy viendo directamente al Kika. Aún con esos 2 prototipos chistosos, llegaron bastante altos en esta lista.
Finalmente, tenemos a las categorías pequeñas, como los lanzallamas, los camiones, los APC y la única moto que tienen, donde todas las armas son históricamente correctas, lo cual en principio debería darles la victoria sobre las demás categorías, ¿no? Pero como son categorías súper pequeñas, creo que el puesto a la categoría más históricamente correcta en el listed se la ganó alguien mucho más especial. ¿Y qué esperabas? Las metralletas ganan, Dios mío, con una victoria colosal. Sí, es cierto, tiene un arma robada ahí, pero aún siendo robada es correcta para la época. Todas las armas aquí son únicas, todas tienen mecanismos interesantes, todas se diferencian una de la otra. Y además el hecho de que sea una categoría tan grande, con puras cosas correctas, le da lo necesario para ganar este ranking final de este video de casi 2 horas. Así que, ¿tienes dudas? ¿Tienes quejas sobre los ganadores? A mí ya no me importa, la verdad. Este video ya acabó. Y para todas las 15 personas que llegaron hasta acá, les deseo buenas noches. Hasta luego.